Entre ángeles y demonios. El sabio de otro mundo. Capítulo 18. XXXXXXXX los seguirían durmiendo si no fuera porque un llanto se empezaría a escuchar despertando a los dos, que rápidamente moverían su vista hacia una cuna donde podría ver cómo una pequeña rubia de ojos rubio los miraba mientras movía sus bracitos dando, ¡ay! Bueno, sería bueno, además soy una idol, y mientras menos pista de que son mis niños mi carrera estaría a salvo y les podrías dar todo lo necesario para que tengan una vida plena, dijo mientras tenía a los dos niños en brazos, quien solo la abrazaría con cariño mientras el Uzumaki solo estaba feliz por lo dicho. Naruto. Bien, entonces vuelvo más noche, la historia continúa abajo, dijo con una sonrisa cálida mientras se despedía de la peli morada, quien al verlo como se iba solo se levantaría del sofá y rápidamente dejaría a los gemelos en su cuna. ¡Ay! Naruto-kun, dijo de forma tímida mientras llegaba con el Uzumaki, quien se detuvo antes de abrir la puerta a la vez que se volteaba a ver a la peli morada. Naruto. HMMPH. Sí que ta, el Uzumaki no sabría qué decir o qué hacer mientras que la peli morada solo se alejaba de él con un sonrojo, pero a la vez que una sonrisa cálida. El Uzumaki solo se quedó quieto por unos momentos antes de asentir con una sonrisa, pero a la vez un sonrojo en sus mejillas. Naruto. Ese sí. Vuelvo más noche. Dijo mientras salía del departamento de Laosino y entraba al suyo para cambiarse rápidamente para poder ir a su pastelería y abrirla para poder iniciar con el día. Mientras eso pasaba dentro del departamento de Laosino, estaría pasando otra cosa, siendo que Aqua se estaría moviendo de manera errática al ver a Uzumaki irse. La historia continúa abajo. Aqua. ¡No! Se fue el viejo. Ahora, ¿cómo haré que esta tonta no presuma la atención de Manda? Aunque el gemelo quería gritar, su pequeño cuerpo no lo ayudaría, ya que en vez de salir un grito, saldría un llanto que haría que Laosino viniera rápidamente para tomarlo en brazos y tranquilizarlo. El pequeño Aqua solo dejaría de llorar y miraría como la peli morada la tranquiliza con una sonrisa. ¡Ay! Ya papá se fue, pero volverá más tarde, diría con una voz cálida, sin darse cuenta cómo es que había llamado al Uzumaki. El pequeño gemelo solo sonreiría, entiendo lo dicho, mientras volteaba a ver a su gemela con una sonrisa burlona, haciendo que Ruby hinche sus mejillas del enojo. Con Hiroki, un rubio se encontraba despertando de su cama. El rubio solo se levantaría de su cama y iría hacia su baño para lavarse la cara. El rubio al salir del baño empezaría a hacer sus cosas y después de terminar rápidamente sus cosas, se cambiaría a su uniforme y tomaría su maleta. Al tener todo listo, el chico tomaría sus llaves y saldría de su departamento. Se encontraría con su amiga peli rosada, donde los dos al verse solo se saludaría con un abrazo. Bocchi. Buenos días, Hiroki-kun, diría la chica con una sonrisa mientras abrazaba al rubio, quien solo sonrió y devolvería el abrazo con cariño. Hiroki. Buenos días para ti también, Itori-chan. Bocchi. ¿Listo para ir a la academia? Hiroki. Listo. Los dos adolescentes solo tomarían camino hacia su preparatoria con tranquilidad, donde al llegar a la estación de tren tomaría al que lo llevaría hacia su siguiente destino. Al llegar a la siguiente estancia, los dos jóvenes se bajarían, donde terminaría encontrando con una peli negra. Hiroki. Buenos días, Ellen y Bocchi. Buenos días, Ellen. La historia continúa abajo, diría, saludando el rubio a su amiga, quien solo devolvería el saludo con una sonrisa. Los tres solo tomaría camino hacia la preparatoria donde estudiaban. Los tres estaría caminando tranquilamente por las calles de Kuo. Su caminata seguiría normal si no fuera porque el rubio se terminaría chocando con alguien. Hiroki. Perdón por eso, estaba algo. El chico se quedaría callado debido a que al ver con quién era que se había chocado, vería que era una chica de su edad de un pelo castaño de dos caletas. La joven solo se quedaría viendo al chico con sorpresa, al igual que este. Los dos no sabía qué hacer, o más bien el rubio no sabía qué hacer, ya que la castaña solo sonreiría por verlo. La castaño solo intentó acercarse con la clara intención de seducir al rubio, quien solo se tensó al ver su acción, pero en eso Hitori le tomaría de su brazo sacándolo de su trance, pero a la vez agradeciendo internamente. Bocchi. ¿Qué pasó, Hiroki-kun? Diría la peli rosada, haciendo que la castaña se detuviera al oír el nombre, solo quedándose viendo al rubio, donde al mirarlo fijamente lo lograría reconocer. Hiroki. No nada, Hitori-chan, solo pensé que había dejado abierto las llaves del lavadero abierto. Mejor vamos, quiero llegar a la academia rápido, no quiero que el portero nos regañe por llegar tarde, dijo, agradeciendo la aparición de la peli rosada solo para caminar y pasar a un lado de la castaña, quien solo se quedó quieta en su lugar antes de voltearse y ver cómo el rubio camina mientras la peli rosada lo abraza del brazo, a la vez que los dos iban hablando con una peli negra de los más tranquilos.
Las Castaño solo apretaría los dientes mientras solo pensaba algo referente al rubio y a la peli rosada que iban abrazando al chico. Pensa la Castaña con enojo mientras iba a caminar hacia los tres con la clara intención de reclamarle al rubio, pero solo se detendría al ver cómo este le daba una mirada fría por encima del hombro. La Castaña solo se enojaría, pero antes de que empezara a seguir al rubio se daría cuenta de que este ya había desaparecido entre la gente junto a las dos chicas. Nao solo gruñiría del enojo, solo optando por ir hacia la casa de la mamá rubio para averiguar quién eran esa chica. Después de haber caminado por más de 30 minutos, la Castaña lograría llegar a la casa del rubio, donde rápidamente tocaría la puerta. Kaede. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién golpea de esa manera? ¿Oh? ¿Eres tú, Nao? ¿Qué sucede? ¿Oh? ¿Eres tú, Nao? ¿Qué sucede? La historia continúa abajo, diría una mujer castaña que había abierto la puerta de su hogar. Nao. Vengo a preguntar algo de Hiroki, Kaede. Hiroki. Si pasa, creo que debe de estar en su cuarto. Nao. ¿Cuarto? Pero si lo acabo de ver con un uniforme. Kaede. ¿Qué? Pero Hiroki no ha salido de su cuerpo en casi todo este tiempo, creo que solo sale en la noche cuando todo están durmiendo, diría la castaña mayor mientras se hacía a un lado para dejar entrar a la chica, quien solo entraría con una expresión de confusión tras oír lo dicho por las mujeres. Al entrar, las dos caminarían hasta la sala, donde se sentaría en el sofá a la vez que llegaba una peli naranja a la sala. Kanoko. ¿Eh? No. Es raro verte aquí. Además de eso, ¿dónde está Kokujin-kun? No. Ahorita no vengo a hablar del Kanoko, vengo a hablar del baka de Hiroki Kanoko. ¿Del baka? Creo que está en su habitación, lo iré a ver. Nao. De eso mismo, yo lo acabo de ver hace un momento. Kaede. No sé a qué te refieres, Nao. Madre e hija estaría confundidas tras lo dicho por Nao, quien algo irritada pasaría a contarle cómo fue que se había encontrado con el rubio esta mañana. Las dos solo estaría más confundidas, pero más la madre, que por una extraña razón sintió una punzada de dolor en su corazón. Kaede. Debes de estar equivocada, si te habrás confundido de persona. Orko está en su habitación. Kanoko. Si quiere, para que vea que es verdad, vamos a verlo, sugiriendo las dos para que Nao solo suspirara y asintiera. Las tres saldrían de la sala y irían hacia la habitación del rubio, pero a cada paso que daban las tres, podían sentir una sensación de preocupación y miedo cada vez más fuerte. Al llegar a la puerta de la habitación del chico, Kaede procedió a tocar la puerta un par de veces intentando llamar a su hijo. Kaede. Hiroki, ¿está ahí? Oye, Nao vino a verte. La madre, al ver que no obtuvo respuesta, decidió tomar la bisagra de la puerta y girarla para abrir la puerta y poder entrar, pero al momento de hacerlo y abrir la puerta, las tres podrían ver con horror cómo es que estaba la habitación del chico. Las tres pudieron ver cómo el lugar estaba completamente abandonado y sobre todo está todo desordenado. Las tres solo pudieron ver cómo había varias cosas tiradas en el suelo y en toda la habitación. La ropa del chica está hecha un desastre y sucia, había también varios envases de ramen instante y la cama ya estaba completamente colapsada sobre su base. Kaede. ¿Qué pasó aquí? La mujer solo entraría a la habitación a paso lento mientras se tapaba la boca con dolor y horror, a la vez que varios recuerdos le venía a la mente. Recuerdos donde podía ver a un pequeño rubio de 5 años jugando con sus juguetes, donde la voltearía a ver para darle una cálida sonrisa mientras le decía: Hiroki. Gracias, Kasan, por los juguetes. Te quiero mucho, diría el pequeño rubio con una sonrisa que poco a poco se iba desvaneciendo como una neblina, mientras que por otro lado Kanoko sintió una punzada mientras sus ojos poco a poco se iban llenando de lágrimas que ella no podía explicar. Nao. ¿Qué pasó aquí? Volvió a repetir la misma pregunta la chica mientras entraba a la habitación con shock, debido a el fuerte olor a humedad y todo el desastre en la habitación. Kaede solo se adentró más en la habitación hasta que vería como en el escritorio viejo de la habitación había una hoja de papel viejo y arrugada. Kaede. ¿Qué es esto? La mujer solo se acercó con temor para tomar el papel y desarrugarlo para poder ver su contenido, pero al acercó lo único que pudo leer fueron palabras que lastimaron su corazón, quien solo sintió una fuerza punzada en este. Al terminar de leer la carta, la mujer solo pude crear sobre sus rodillas mientras las lágrimas no paraba de salir, pero ella no era la única debido que su hija estaba en las mismas al igual que Neo, pero está en menor medida. Madre e hija solo se agarraría la cabeza por un fuerte dolor mientras varios recuerdos del rubio de cuando era más pequeño y más cariñoso con ellas llegaban a su mente, cosas que haría que más lágrimas y dolor saliera de ella. Kaede / Kanoko. El grito de dolor de las dos mujeres no se hizo esperar, solo dando un fuerte y desgarrado grito de dolor y culpa por lo que habían hecho y las consecuencias que no había visto por todos los actos que había perpetuado contra su hijo / hermano. Kanoko.
Todo esto es tu maldita culpa. La peli naranja solo apretó los dientes con fuerza igual que su puño solo para levantarse rápidamente y darle una fuerte cachetada a la castaña, cosa que la sorprendería y a la vez la haría entrar en razón. La historia continúa abajo. Kanoko solo la volvería a dar otra cachetada, pero esta vez la castaña respondería el gesto, pero en menor medida debido a la diferencia de edad, ya que Kanoko al ser mayor por algún años tenía mayor fuerza y lastima con mayor intensidad a la castaña. Mientras todo esto pasaba, Kaede aún se encontraba en el piso de rodillas, llorando y abrazando con fuerza la carta que Hiroki había escrito, mientras que al mismo tiempo muchos recuerdos de cuando su hijo estaba pequeño llegaban a su mente, causando mucha más dolor en la mujer. Con Hiroki, se podría ver a un rubio sentado en un salón de clases. El chico solo sintió una fuerte sensación de libertad y ligereza en su cuerpo. Hiroki. Alien. HMMPH. ¿Te pasa algo, Hiroki? Diría la peli negra al notar cómo el cuerpo del rubio se había relajado más de lo normal. Bocchi, ¿si te ocurre algo? Dijo mientras dejaba de prestarle atención a eso y ponía atención a las clases, al igual que sus dos compañeras de trabajo, quien al ver que el rubio estaba bien también dejaría eso de lado restándole importancia. Los tres compañeros con una actitud positiva y alegre seguirían con sus clases con normalidad hasta la hora de salida, donde al recoger todo rápidamente tomaría sus cosas y la guardaría para después levantarse de sus asientos y caminar a la salida con dirección a la pastelería donde los tres trabajaban. Time skip. Al llegar a la pastelería, los tres sería recibido por el Uzumaki, quien estaba detrás del mostrador esperando a más clientes o a uno de los que ya estaba dentro del local lo llamaran. Al entrar el rubio solo les daría una sonrisa cálida en señal de saludo, cosa que los tres jóvenes repetirían. Naruto. Vaya, esta vez salieron más temprano. Alien. Si hoy no fue tan apretado el horario, fue algo que me gusta. Hiroki. Jajaj, tienes razón, pero creo que mejor dejemos de hablar y pongámonos a trabajar, dijo solo para que las dos chicas asintieran a su rápidamente. Los tres entraría a la sala del personal, donde después de unos minutos saldrían ya con sus trajes de maids y mayordomo listos. Y así seguiría su día atendiendo a los clientes que iban llegando todo el tiempo. Los cuatro trabajadores de la pastelería daría todo de sí, el Uzumaki usando su habilidad en la cocina para tener más postres listo, mientras los tres jóvenes se encargaba de mantener controlado a los clientes como también atendiéndolos con amabilidad. Y así seguiría hasta llegar la noche, donde todos estaban cansados pero a la vez feliz por el excelente trabajo en equipo que había hecho ese día. Naruto. Buen trabajo, chica, como siempre dando todo de sí, diría con una voz cansada pero a la vez orgullosa por el excelente trabajo de sus empleados. Naruto. Y como sabrán, ya es fin de mes, dijo con una sonrisa mientras sacaba su teléfono para hacer algo en este por un momento, solo para que después de unos instantes los teléfonos de los tres jóvenes sonarán. Al momento de revisar la notificación, vería que el Uzumaki les había depositado su paga del mes. La historia continúa abajo. Naruto. Hoy es día de paga. Dijo con una sonrisa mientras los jóvenes solo daría un pequeño grito de felicidad por ver su paga en sus cuentas, solo para después agradecer al Uzumaki, quien solo asentiría antes de despedirlo, mientras él se quedaba en la pastelería para limpiar. Y después de unos minutos todo el lugar estaría limpio, así el Uzumaki apagando todas las luces y saliendo del lugar para cerrar su local con una sonrisa. Y ya al tener todo listo y asegurado, se daría la vuelta para caminar hacia su hogar, donde en el camino se detendría en una tienda para poder comprar un jugo de frutas para endulzar su boca. Al momento de que el Uzumaki llegara a su edificio departamental, tomaría rumbo primero a su departamento, donde rápidamente tomaría un baño para después ir hacia el departamento de la peli morada. ¡Ay! Ya voy. Diría la peli morada desde dentro de su departamento, mientras que el Uzumaki estaba esperando fuera de la puerta. Después de unos minutos la puerta sería abierta por Ai, quien al ver al Uzumaki daría una sonrisa. ¡Ay! ¡Oh! Llegaste a tiempo, ya que iba a dejar a Aqua con Ruby, dijo la chica mientras tenía al pequeño Aqua en su brazo, mientras el rubio solo daba una sonrisa mientras entraba al departamento y cerraba la puerta detrás de él. Matatami. Es hora de actuar. Kurama. ¿En serio vas a hacer que haga eso? Matatami. Que ya sería algo normal, vive Kas junto ya que Naruto-chan duerme en su departamento Shukaku. Haz lo que sea, Matatami. Kukuku, diría con una risa pervertido la gata de dos colas dentro del sello de Uzumaki, donde después de unos segundos empezaría a filtrar su chakra por las redes de chakra de Uzumaki, quien no se había dado cuenta de eso. ¡Ay! Mira quién llegó, Ruby.
diría con una sonrisa mientras los dos llegaban a la sala para que así el Uzumaki viera cómo la gemela se encontraba en un andador. La pequeña al escuchar la voz de su madre la voltearía a ver. ¡Ay! Mira quién acaba de llegar, Naruto. Ai-chan, el Uzumaki solo llamaría a la peli morada, quien antes de que terminara de hablar se voltearía a ver al rubio tras el llamado de este. ¡Ay! Sí que time skip. Después de unos minutos la peli morada saldría del baño, y rápidamente entrar a la cocina para servirla a la cena que le había preparado. Al terminar de servir llevaría el plato a la mesa. ¡Ay! Veo que Aqua se levantó Naruto. Si no hace mucho se despierto. ¡Ay! Buenos dámelos, necesitas comer, dijo mientras se acercaba y el Uzumaki solo asintiera y darle a los dos gemelos, quien solo optaron por ser cargados por la peli morada, quien solo sonrió cálidamente. Después de unos minutos el Uzumaki ya habría terminado de comer y se encontraba lavaban los platos que había usado. Después de dejarla todo limpio el rubio saldría de la cocina solo para ver cómo la peli morada lo miraba con una sonrisa mientras cargaba a los dos gemelos en brazos. Después de unos minutos el Uzumaki ya habría terminado de comer y se encontraba lavaban los platos que había usado. Después de dejarla todo limpio el rubio saldría de la cocina solo para ver cómo la peli morada lo miraba con una sonrisa mientras la primera solo se acercó con una sonrisa al igual que el rubio, que ya poco a poco se estaría acostumbrando a estar con la idol. ¡Ay! ¿Y bien qué tal estuvo? Naruto. Debo de admitir que sí tienes buena mano para la cocina, pero aún le falta pulirla más. ¡Ay! Lo dice porque tú cocinas como si fuera un chef profesional, dijo con un puchero que haría reír al rubio con solo alzó su mano para acariciarlo el pelo de Ai, quien solo se sonrojaría por él, pero a la vez daría una sonrisa. Naruto. No te enojes, igual me gusta su comida, dijo sinceramente mientras dejaba de acariciar su cabello para solo tomar al pequeño Aqua en brazos. La ídola al ver esto solo reirían y se daría la vuelta para caminar hasta la sala y sentar en el piso con Ruby en brazos. ¡Ay! Ven, veamos una película, diría cálidamente mientras el Uzumaki solo asentía y caminaba para sentarse a un lado de la peli morada, quien solo estaría buscando algo que podrían ver en la televisión. Después de haber buscado algo lo cual podría ver, dejaría solo en el canal de noticias. Al no haber encontrado nada interesante, la peli morada solo empezaría a dar de mamar a Ruby, la cual había tenido hambre y ahí solo decidió darle de pecho porque comiera, mientras que el Uzumaki estaría jugando con Aqua a un lado de la idol. ¡Ay! Hora de botar esos gases, diría la peli morada mientras acomodaba a Ruby en su pecho de tal forma que con su otra mano empezaría a darle pequeñas palmaditas en su espalda para que la niña pudiera eructar, y al mismo tiempo el Uzumaki seguía jugando con Aqua. Naruto. Aqua, espera, ¿me vas a hacer ¡Ay! Jejeje, el Uzumaki de un momento a otro habría perdido el equilibrio ocasionado que caiga de espalda, cayendo su cabeza en el regazo de la idol, quien solo sonrió por eso solo para proceder a acariciar su cabello con una sonrisa. El ambiente en el lugar era cálido para todo, en especial para la peli morada, quien solo estaba feliz porque el rubio estuviera ayudándola con los dos gemelos. Naruto. Perdón por eso, diría la peli morada mientras aún seguía acariciando a Uzumaki, quien solo la vio por unos momentos antes de sonreír y quedarse en esa posición a la vez que aún seguía jugando con Aqua. Horas más tarde, las horas habían pasado con normalidad para los dos, quien se encontraba en la cuna de los gemelos, los cuales de tanto jugar se habían quedado dormido plácidamente. Los dos adultos solo se encontraría arrullando a los gemelos en la cuna para que siguiera durmiendo. La historia continúa abajo. Naruto. Ya sí que pasa el tiempo rápido, diría el Uzumaki bostezando con clara señal de que ya tenía algo de sueño. La peli morada al ver esto solo caminaba hasta el sofá mientras el rubio la seguía con la mirada. Naruto. Ai-chan, que el rubio no terminaría de hablar debido a que vio como la peli morada movía una palanca al costado del sofá, donde se sorprendería al ver cómo este se vio la plantó asemejándose a una cama. ¡Ay! Es para dormir más cómodo. Naruto. ¡Ay! Véngase paca, diría con una sonrisa mientras se acercaba al rubio y lo tomara de la miche para después hacer que se sienta en el sofá barra cama, mientras que ella se iba hacia su habitación donde después de unos segundos volvería con unas sábanas. ¡Ay! Ven, diría la idol ya acostada mientras daba palmaditas a un lado suyo, dando a entender que quería que el Uzumaki durmiera con ella otra vez. El rubio, algo nervioso, solo suspiraría, solo para sentir y acomodarse a un lado de Ai, quien solo sonrió cálidamente. Matatabi. Creo que ya. Kurama. No, Matatabi, aún no, déjalo que se conozcan más. Matatabi. Le quitas lo divertido a la vida, ¿sabes? Kurama.
Solo estoy diciendo algo coherente, diría el 9 colas mientras se recostaba sobre sus patas delanteras y cerraba los ojos para dormir, acción que sería repetida por la gata y sus demás hermanos. Mientras que fuera del sello el rubio solo estaría hablando tranquilamente con A de cualquier cosa para poder pasar un poco el tiempo, donde después de algunos segundos los dos empezaría a sucumbir poco a poco a los brazos de Dios Morfeo, y dormir plácidamente. En otro lugar, en la habitación de un departamento se podía ver a un rubio sentado en su cama, mientras en su mano tenía una guitarra. El rubio solo estaría practicando como siempre lo hacía con su instrumento. Hiroki. Jajaj, como me gusta esta nueva vida. Dijo con una sonrisa mientras dejaba a un lado la guitarra y se levantaba de la cama para rápidamente caminar a su escritorio donde rápidamente encendería su computadora. Hiroki. Debería de ver cómo le fue a la canción, diría el rubio mientras que con el mouse abría el navegador y rápidamente entraba a su canal de YouTube donde verá que la canción había sido un éxito en las tendencias musical, cosa que lo alegraría mucho. Hiroki. Por eso el saldo de mi cuenta había aumentado de la noche a la mañana. Pensé que había sido alguien que depositó mal un dinero. Bueno, ya que algo es algo, dijo con gracia el chico mientras rápidamente se levantaba de su silla y volvía a la cama para tomar su guitarra y volver a su silla y sentarse. Hiroki. Bueno, creo que no estaría mal grabar otra, si me genera ingresos, pues bien, dijo mientras empezaba a tocar lentamente su instrumento, buscando poco a poco la melodía ideal para su canción, y al encontrarlo rápidamente empezaría a cantar con una voz suave y relajada. Así sería en toda la canción hasta terminarla, donde rápidamente metería la canción a su editor de video, empezando a editar varios factores como también poniéndole muchas más sonido para contrasta con donde minutos después, sí que hay de se cuenta, se acercaría mucho más a Uzumaki para abrazarlos, al igual que este haría lo mismo, abrazándola con suavidad para poder dormir más a gusto. La canción. Y después de mucha espera y edición el rubio terminaría de editar su canción y con una cara de felicidad lo subirá a la plataforma donde esperaría hasta que se subiera por completo. A Tony. Abajo del link de la música si quieren ir a escuchar donde nos quedamos xxxxxxxx. Después de que el vídeo estuviera completamente subido el rubio cerraría su navegador y apagaría su computador con una sonrisa para después dejar su guitarra a un lado para levantarse la silla, caminar hasta el interruptor de la luz y apagarlo para después caminar hasta su cama y acostarse. Hiroki. Voy a disfrutar esta nueva oportunidad de vivir una vida plena. Gracias por aparecer en mi vida, Itori-chan, Ellen, y Naruto, diría con una sonrisa mientras poco a poco iba cerrando sus ojos para poder descansar hasta el siguiente día, donde tendría que hacer las compras de su despensa y demás cosa. En otro lugar, en una casa de Kuo se podía ver cómo en su comedor había dos chicas, una peli castaña mayor y una peli naranja. Las dos mujeres solo estaría sentada en la mesa del comedor, pero se podía ver que su mirada estaba perdida en la nada, mientras que en la pesa se podía ver la nota / carta que su hijo / hermano había escribido para ellas dos y su amiga y exnovia. Después de haber descubierto que su hijo / hermano se había ido de la casa hace ya tiempo, no sabrían qué hacer. Lo único que estaba en sus mentes solo eran los recuerdos felices que pasaron con el chico, que rápidamente sería opacados por los recuerdos de cómo es que había destruido su vida al chica. Pero sobre todo en su mente solo se repetía una y otra vez todo lo que en la carta está escrito. Kaede. ¿Qué fue lo que he hecho?, diría la mujer con una voz temblorosa mientras poco a poco las lágrimas volvían a salir de sus ojos totalmente rojos de haber llorado por mucho tiempo. Continuará. Hola papus y mamus, no sé qué significa mamus pero me da igual xd. Bueno, aquí les traigo otro cap esperando y les guste, jajaja, pero bueno, solo diré que me tarde más en hacer la carta que en el cap xd, pero bueno, ese era todo, bye bye.